Hace unos días lo anunciamos, pero se le presentó una situación de emergencia. Tuvo que asistir rápidamente a parte de sus funciones en el Partido de la Liberación Dominicana, pero hoy está con nosotros, listo y dispuesto a conversar de muchos temas de interés y de actualidad. Se trata del miembro del Comité Político y además secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, a quien recibimos en Esto No Tiene Nombre. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, Miralba, y para Roberto Cavada, donde se encuentre. Para mí es un placer y un honor siempre estar aquí con ustedes. Gracias, José, por la invitación. La primera pregunta, luego de las elecciones del 18 de febrero, ¿cómo está el PLD? El PLD está evaluando lo que han sido los resultados de las elecciones. Y bueno, nos encontramos ahora en un proceso de readecuar nuestras estrategias de cara a las elecciones del mes de mayo. Eso significa redoblar el trabajo, eso significa pues revisar las cosas en que se pudo haber quizás fallado a los fines de no repetir los posibles errores que contribuyeron en cierta medida para que los resultados del mes de febrero no fueran los esperados. Sin embargo, tenemos claro muy bien que aquí hubo, como nunca antes, un uso y abuso de los recursos públicos a favor de candidatos del partido de gobierno, lo cual fue denunciado en su momento varias veces ante la Junta Central Electoral. Y yo creo que tanto los medios de comunicación, prensa escrita, radial y televisiva, así como en las redes, se llenaron de videos y de fotos donde quedaba claramente demostrado cómo las instituciones del gobierno y funcionarios del gobierno, pues prácticamente fueron los encargados de hacer la campaña con los recursos públicos a favor de estos candidatos. No estamos hablando de la famosa logística, que es la que se desprende el día de. Estamos hablando de previo a ese día. Previamente, instituciones del Estado que se movilizaban con sus recursos, con sus planes, con sus programas en una comunidad X, con la participación de los candidatos a los puestos electivos del partido de gobierno, lo cual está prohibido por la ley electoral y por la ley de función pública 4108. Nuestra ley electoral, si bien es cierto que fue un avance, siento que de alguna manera también quedan muchos huecos y que es muy laxa, muy suave, con ciertos tipos de faltas. Sí, yo creo que realmente la ley electoral no se ha querido elaborar de una manera tal que se creen las condiciones para poder atacar efectivamente con sanciones que sean lo suficientemente contundentes a los candidatos, a los partidos políticos, para que este tipo de cosas no suceda. Lamentablemente se ha tratado de hacer un marco legal lo suficientemente fuerte para garantizar que el Estado rompa el equilibrio que debe tener todo tipo de proceso electoral, porque es uno de los principios de la Constitución propiamente para los procesos electorales, y con una Junta Central que las facultades que tiene de sancionar, aún teniéndolas, ni siquiera las pone en práctica por razones que desconocemos. Entonces, lo cierto es que independientemente de que quizás la ley se pudiese fortalecer aún más, viendo que lo que actualmente contempla no se pone en práctica, pues uno realmente se pregunta, bueno, pero ¿para qué la fortalecemos? Si al final de cuentas ni siquiera aplicas las sanciones que tú sí estás facultado hoy para tú imponer en caso de violaciones tan groseras como la que ha hecho el partido de gobierno. José, luego de estas elecciones queda, digamos que de manera oficial, establecido que el PLD es la segunda fuerza política del país y la fuerza de oposición más robusta.
¿Cómo recibió el PLD estos resultados cuando había mucho debate sobre el tema de si el liderazgo del doctor Leonel Fernández era demasiado fuerte? Obviamente es una marca personal bastante conocida. Sin embargo, la AFP quizás no cuenta con la estructura del PLD, pero siempre había como ese debate. No, que los líderes de la oposición son los de la AFP. No, que es el PLD. Los números de estas elecciones, a pesar de la abstención, bueno, pues digamos que sirve como especie de muestreo y claro, resulta que el PLD queda como la segunda fuerza electoral. Claro, mira, lo que hemos visto, los resultados, primero no nos sorprenden. Nosotros teníamos muy claro, siempre lo hemos tenido claro, que nuestro partido es la principal fuerza de oposición. Nosotros contamos con una estructura a nivel nacional que no la tiene ningún partido. Y hemos recibido esos resultados con humildad. Y era lo que esperábamos. O sea, solamente en la mente de quienes le creían a las encuestas del gobierno, patrocinadas por el gobierno, financiadas por el gobierno, motivadas por el gobierno, entendían que el posicionamiento de los partidos de oposición era totalmente contrario a lo que finalmente las urnas han demostrado, que quien estaba entre un 10 y un 13 era nuestro partido y que quien estaba entre un 24 o un 27 era otro partido. Entonces yo creo que ya esa discusión realmente queda en el pasado, pero para nuestro partido, para nuestra dirigencia, nosotros siempre teníamos claro que la organización política de Juan Bosch es la principal fuerza política de oposición. O sea que lo hemos recibido con humildad y que eso, bueno, pues nos sirva hasta cierto punto de aliento para trabajar aún más fuerte a los fines de que ese posicionamiento no solo se pueda mantener, sino que pueda crecer aún más exponencialmente para tener un desempeño pues mucho más exitoso en las próximas elecciones. ¿Cómo evalúas tú, cómo evalúa el PLD los resultados de la Alianza Rescate RD? Mira, yo creo que la alianza realmente fue muy positiva, independientemente de que no se pudo lograr la cantidad de puestos selectivos que hubiésemos querido. Sin embargo, yo creo que ha dado muestras de que es posible crear coaliciones por un bien común. Y en este caso ese bien común es nosotros rescatar al país del desastre en que lo tiene sumido el partido de gobierno, que en 3 años y medio no ha cumplido con absolutamente nada de lo que prometió. Había prometido que los precios de la comida iban a mantenerse estables, es todo lo contrario. Había prometido bajar los precios de la gasolina, inclusive modificar la ley de hidrocarburos, una de las promesas que el presidente hizo un 27 de febrero en el Congreso Nacional, y en 3 años no ha hecho nada. Disminuir la delincuencia a un 50% en 2 años, y lo que ha pasado es todo lo contrario, ha crecido. Los servicios públicos se han deteriorado todos. Entonces, lo que queda claro, yo creo, a las fuerzas políticas de oposición y al pueblo en sentido general, y parte de la abstención puede estar ahí también, es que la calidad de vida del pueblo dominicano se ha visto impactada de una forma muy negativa en estos 3 años y medio de gobierno. En el mismo orden de las alianzas, en el día de ayer la Junta anunciaba que se extendía una prórroga para el plazo en donde se presentarían las alianzas de cara al proceso de mayo. Para el martes 27 de febrero me parece que se extendió. ¿El PLD va aliado o no va aliado? ¿Y con quiénes? Bueno, fuimos aliados ahora. Exacto. Fuimos aliados. ¿Se repite esa unidad? Sí, claro que sí. Vamos a ir aliados a nivel senatorial en muchas provincias. De aquí a esa fecha se continuarán con las discusiones, con las conversaciones entre todos los actores que integran esta gran alianza Rescate RD para explorar las posibilidades de aumentar, ¿no?, las demarcaciones, las provincias en las que podamos llevar a un candidato único entre 2 o 3 fuerzas,
porque es importante, yo creo que a todos nos queda claro que el contrapeso político totalmente de acuerdo a la democracia dominicana. No es claro que todo el poder del Estado, entiéndase, el Congreso Nacional, el poder municipal y la presidencia de la República esté todo en manos de un solo partido. Eso no es sano para la democracia dominicana. Pero en un momento el PLD se vio así, con todo en sus manos. Ojo, claro. Yo soy de las que estando el PLD decía fraccionen. Lo digo ahora, fraccionen, porque es bajo el mismo concepto, equilibrio Totalmente. Y contrapeso. Totalmente, y realmente nosotros creemos en eso. Es cierto que en algún momento el pueblo nos otorgó con esa facultad, con ese poder. Sin embargo, a pesar de que teníamos todo ese poder, tú nunca viste de nuestros gobiernos nunca salir con una ley como la ley del DNI, con una ley como la de ciberseguridad, con una ley como la trata de personas, con una ley como la que se aprobó con la única finalidad de renegociar un contrato para extender la concesión de 6 aeropuertos a favor de una empresa durante 30 años, más 7 años antes de que se venciera la concesión original. O sea, nunca para este tipo de cosas, todo lo contrario. En ese periodo, yo creo que fue el periodo en el cual nuestro país pudo ver nacer un conjunto de leyes que hoy día son las que sirven de fundamento para todo lo que es el andamiaje del funcionamiento del Estado moderno, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de una serie de sectores que, bueno, es lo que le ha permitido desarrollarse a cada uno de esos sectores. Entonces yo creo que el poder, independientemente de que lo tuvimos en algún momento por completo, no lo utilizamos para las cosas que lo están utilizando estas personas que hoy nos gobiernan, que tienen una mayoría mecánica en el Congreso, que ha sido para la mayoría de las cosas, para cosas que son lesivas al interés nacional, incluyendo una ley dictatorial que lo que procura es espiarnos a todos y el que no cumpla con las directrices de esa Dirección Nacional de Inteligencia, pues puede ser hasta hecho preso.